Sean todos cordialmente bienvenidos a la videoexposición de la monografía titulada COVID-19 en el Departamento de la Libertad. Somos de la carrera de Enfermería y estamos cursando el tercer ciclo. A continuación les presentaremos los autores de la siguiente monografía. Los autores son Alfaro Ferrer Yesenia Margarita, Aredo Sedano Loide Esther, Cruz Gutiérrez Antonella Saraí, Cruz Gallardo Olivia Tania, Méndez Fabián Lisbeth Rosita, Reyes González Jennifer Solange, Honori Rivadeneira Duani Darzumi, y quien les habla Guevara Salinas Maricielo Nicole. La encargada de esta asignatura de Realidad Nacional y Regional es la magíster Chico Picasso Alicia Paloma. A continuación veremos los objetivos. Como primer objetivo tenemos conocer sobre el COVID-19, informarnos sobre su punto de inicio y cómo fue que llegó al Perú. Y por último, identificar las medidas de prevención para evitar que esta enfermedad se propague. Capítulo 1, COVID-19. Como primer punto tenemos al origen del COVID. Siguiente diapositiva, por favor. El 31 de diciembre de 2019, la OMS recibió reportes de presencia de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. Rápidamente, a principios de enero, las autoridades de este país identificaron la causa como una nueva cepa de coronavirus. La enfermedad ha ido expandiéndose hacia otros continentes como Asia, Europa y América. El virus COVID-19 fue reportado por primera vez el martes 7 de enero del 2022 por la CDC de China. Luego que el 31 de diciembre del 2019 la Comisión de Salud Municipal de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, notificara 27 casos de un tipo de neumonía etiológica desconocida y 7 de los cuales eran severos. Un mes después de reportar el número de infectados, había un aumento. El vínculo común de estos casos se trataba de personas con algún tipo de relación con el mercado de Wuhan, en el cual se vendían mayoría de pescados, mariscos y animales vivos, situado en la ciudad de China. El primer caso notificado fue un trabajador del citado mercado que ingresó al hospital el 26 de diciembre del 2019 con una neumonía grave y insuficiencia respiratoria. Siguiente diapositiva. Cabe destacar que casi todos los casos fueron reportados de China y tiene el antecedente común de haber sido personas que viajaron a ese país o a la provincia de Hubei ante el inicio de los síntomas. Siguiente diapositiva. El primer contagio. El 5 de marzo del 2020, MINSA publica la actualización de la alerta epidemiológica ante el riesgo de introducción del COVID-19 en el Perú. Siguiente diapositiva. En la ciudad de Lima, siendo el 6 de marzo del 2022, aproximadamente a las 7:30, el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, mediante el mensaje de la Nación, comunica el primer caso de coronavirus confirmado en el Perú. Tal como ha sucedido en otros países, el primer caso reportado en el Perú se dio a conocer por el presidente y fue de un viajero que se trata de un hombre de 25 años que trabajaba como piloto en el avión LATAM Airlines, que llegó de Europa luego de un viaje de vacaciones de España, Francia y República Checa. Según la doctora Elizabeth Inostroza, informó que se trata de un paciente de sexo masculino de 25 años, quien tras ser atendido de una institución privada se le indicó aislamiento domiciliario. Siguiente diapositiva. Epidemiología. La Organización Mundial de la Salud
declaró la pandemia del COVID-19 debido al elevado número de casos en 112 países fuera de China. Esta es la primera pandemia causada por un coronavirus. En Perú, el 5 de marzo se confirmó un primer caso importado del COVID-19 en un compatriota peruano con historial de viajes a España, Francia y República Checa. Posterior a ello se confirmaron otros casos entre sus contactos. Hasta el 28 de septiembre del 2020 ya suman 811.768 casos confirmados, con 32.396 defunciones, letalidad 4.0%. Se vienen identificando casos sin poder identificar el anexo con algún caso confirmado. En el escenario actual de disminución sostenida de la incidencia, es de suma importancia la detención de un probable nuevo incremento de actividad de la pandemia. En este contexto, se emite la presente alerta epidemiológica a fin de brindar lineamientos a los servicios de salud del país, públicos y privados, para la aplicación de pruebas diagnósticas en caso de COVID-19 en el Perú. Siguiente diapositiva. Causas del contagio. El virus que causa el COVID-19 se propaga fácilmente entre las personas. Según los datos, el virus COVID-19 se transmite principalmente entre contactos cercanos, dentro de 6 pies o 2 metros. El virus se transmite por gotitas en el aire cuando una persona infectada con el virus tose, estornuda, respira, canta o habla. Las personas cercanas pueden inhalar estas gotitas o pueden caerles en la boca, la nariz, los ojos o la nariz y así contagiarse. Le paso a mi siguiente compañera. Sintomatología. Tenzini menciona que el periodo de incubación, es decir, desde la exposición hasta el inicio de los síntomas, va de 2 a 14 días, con un promedio de 4 o 5 días, donde la mayoría de las personas infectadas, probablemente el 80%, no presentarán síntomas o bien sufrirán de enfermedad leve, puesto que los síntomas varían de ser leves, moderados a graves. Los síntomas más comunes tenemos manifestaciones como fiebre, cefalea, cansancio, fatiga, tos seca e incluso la pérdida de algunos sentidos como lo son el olfato y el gusto. En los síntomas más graves tenemos falta de aire, disnea, va a haber un compromiso a nivel pulmonar e incluso puede haber un compromiso a nivel cardíaco. Cabe recalcar que cualquier grado o intensidad de síntoma es contagioso. Siguiente diapositiva. Consecuencias y secuelas del COVID-19. La Policlínica Metropolitana refiere que el COVID-19 es una enfermedad que puede traer múltiples complicaciones a quienes lo padecen según la condición de salud previa que tengan. En algunos casos, las personas pueden recuperarse en su totalidad durante algunas semanas, sin embargo, algunas pueden continuar presentando síntomas luego de su recuperación. Van a haber consecuencias en los diferentes sistemas del organismo. A nivel del sistema cardiovascular, los vasos sanguíneos pueden formar coágulos, lo que va a desarrollar problemas potenciales en la persona como accidentes cardiovasculares. Y estos coágulos también van a debilitar el sistema pulmonar y el sistema renal. También se puede dar lesiones cerebrales y en secuelas se refiere a dolor articular, problemas de concentración, fatiga crónica, tos residual y en la piel manifestaciones como eritema, picazón. Siguiente diapositiva. Mortalidad. En el caso del departamento de La Libertad se encuentra en el 5º lugar en todo el país, con mayor cantidad de infectados y de muertes a causa de este virus. Entre los casos infectados se tiene como datos 78.492 casos de personas infectadas y 4.685 personas fallecidas, siendo los adultos mayores o ancianos mayores de 65 años los más afectados. Entre las personas fallecidas, según la Gerencia Regional, entre el 2020 al 25 de marzo del 2021, se manejan los siguientes porcentajes. El 52.3% de la población afectada son mujeres mayores de 60 años, entre
la cual es el 19.5%, y menores de 60 años el 80.5%. Y entre la población de hombres afectados tenemos el 47.7%, entre los cuales la mayoría son menores de 20 años y entre 20 y 49 años. Como se observa, la cantidad de fallecidos es la diferencia de edades, por lo cual es necesario concientizar y tomar medidas necesarias para prevenir más contagios y evitar posibles muertes. Siguiente. En el segundo capítulo vamos a hablar acerca de los efectos negativos del COVID-19. Empezaremos hablando acerca de los problemas económicos. Desde los inicios de la pandemia de COVID-19, en nuestro país no solo se han generado pérdidas de vidas humanas, sino que también se desencadenó una gran crisis económica que en la actualidad está afectando gravemente cada región del país, ya que ha aumentado la brecha de pobreza, impactando en el desarrollo humano. Debido a esta amenaza que era el COVID-19, el bienestar afectó gravemente el bienestar nacional. Por ello, el gobierno aplicó una serie de estrategias de aislamiento social, esto con el fin de parar el aumento de la propagación del coronavirus. Sin embargo, estas medidas generaron problemas en la economía. Algunos autores refieren que las estrategias de aislamiento social generaron un problema de corte de flujos económicos, reflejándose notoriamente en la caída de hasta en un 60% del PBI, ya que solo el 40% de los sectores económicos del país se encontraban activos. Esta situación implicó que la tasa de empleo se reduzca y que los niveles de ingresos de la población económicamente activa disminuyan para el sector formal y sobre todo aquellas que pertenecen al sector informal. Debido a la ruptura de los flujos comerciales a nivel mundial y a los escasos esfuerzos por controlar la pandemia en el Perú, se experimentó una caída del Producto Bruto Interno de 15 al 20%, es decir, para controlar el avance de la pandemia, se sacrificó la economía, lo cual perjudicó a la población, incrementando los niveles de pobreza y también los niveles de desempleo. Siguiente diapositiva, por favor. Problemas en la educación. En la esfera de la educación, esta emergencia del COVID-19 ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales en las instituciones educativas del país con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Y no solo en las instituciones educativas, también en universidades, en institutos, entre otros. Como sabemos, muchos de los alumnos que llevaban clases no presenciales no lograron adaptarse a esta nueva modalidad y sumado a ello, muchos de los estudiantes no contaban con los dispositivos tecnológicos necesarios para poder recibir las clases desde su hogar. Esto hizo que la educación sea muy deficiente, generando así un aumento en la tasa de deserción escolar. La autoridad regional señaló que en La Libertad la deserción es del 2% del total de las cifras del país. Lo que se ha podido detectar es que tenemos 4.500 situaciones problemáticas de alumnos que por diversos motivos están dejando han dejado las instituciones educativas, muchos de ellos por la falta de dispositivos para poder conectarse a sus clases virtuales y también por falta de internet. Siguiente diapositiva, por favor. Problemas sociales. La pandemia del COVID que se ha vivido en estos tiempos tiene un impacto negativo en la vida de las personas, pero especialmente en los adultos mayores, ya que ellos son los más vulnerables. Esto es debido al aislamiento, la cual se tomó como medida preventiva para evitar más contagios en la población, lo cual ha afectado notoriamente y esto se ha visto reflejado en la salud tanto física como psicológica. Por ello, es necesario que las personas se relacionen, pues trae grandes beneficios a la salud, mejorando así su estado emocional, la cual repercute en su salud física y así poder evitar posibles enfermedades. Siguiente.
Problemas psicológicos. En la aparición del coronavirus y las medidas que se tomaron para detener el contagio, produjeron una alteración en nuestra tranquilidad, ¿no? Es por eso que al mantenernos en casa no podíamos tener interacciones sociales y muchas de las personas no hacían ejercicio. Entonces, esto contribuía a tener consecuencias negativas en su salud física y mental. El COVID-19 ha tenido un impacto psicológico muy alto en la población y en el personal de salud, ¿no? En la población, ya que al incrementar los contagios y al escuchar, ¿no?, las cifras de muertes diarias, que entonces la población se sentía atemorizada, ¿no? Miedo a la muerte, y algunas personas perdieron sus seres queridos, ¿no? Entonces, y en el personal de salud, como era una pandemia nueva, vemos muchos testimonios de enfermeras, ¿no?, que no sabían cómo enfrentarse ante esa situación al ver tanto enfermo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora continuamos con los problemas sanitarios. La pandemia del COVID-19 es un gran desastre con grandes impactos sanitarios y sociales en el sistema de salud y una débil estructura de organización social. En la pandemia 19 se vio cómo muchas personas sufrían debido a los problemas sanitarios que cada vez eran peor. Muchas personas que estaban con tratamientos de enfermedades no transmisibles no podían recibir tratamiento, por lo que en los hospitales solamente atendían a personas con COVID, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En el capítulo 3 hablaremos sobre las medidas de prevención. En este capítulo hablaremos sobre las medidas que encontramos como las vacunas. Bueno, hablando de las vacunas, sabemos que las vacunas evitan millones de muertes cada año debido a enfermedades, por lo cual se desarrolló de vacunas seguras para el COVID-19. Esto fue un paso crucial para ayudar a retomar las cosas que hacíamos en nuestra vida cotidiana. Para el desarrollo de las vacunas, se utilizó determinadas tecnologías, lo cual se puede clasificar como tecnología tradicional. Las primeras eran las vacunas a base de proteínas, en la cual la vacuna está basada en administrar al paciente de las proteínas del virus, para que el sistema inmunológico desarrolle los anticuerpos virales. Otra clasificación son las vacunas a base de material genético. Estas se van a basar en administrar al paciente el material genético del virus para que inicialmente las células del paciente desarrollen las proteínas virales y luego el sistema inmune desarrolle los anticuerpos. Sabemos que a nivel mundial en el año 2020 hubo un total de 251 vacunas en contra del COVID-19. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, al llegar las vacunas, el gobierno del Perú implementó las fases de plan de vacunación. Según las fases de plan de vacunación, en primera fase encontramos los servicios de salud, todas aquellas personas como las enfermeras, doctores, obstetras, las que luchaban para que los pacientes se recuperen por la enfermedad del COVID-19. También encontramos las Fuerzas Armadas y los policías, los bomberos y los brigadistas. En la segunda fase encontramos a los adultos mayores de 60 años, por lo cual ellos tenían mayor riesgo de contraer el COVID-19 por su avanzada edad y por algunas enfermedades que padecían. También encontrábamos las personas con comorbilidades, como las personas con trastornos mentales, personas en espera o trasplantes de órganos, y personas que padezcan de síndrome de Down. Encontramos las comunidades nativas y el INPE. Como tercera fase, y el último, encontramos a las personas de 18 años a 59 años. Las personas en ser vacunadas, las primeras, fueron las personas de 59 años. Y luego los jóvenes, que tenían la mayoría de edad. En ellos era poco probable el riesgo de contraer el COVID-19, gravemente por lo que se encontraba en la tercera fase. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos sobre los efectos secundarios tras la vacunación. Como habíamos dicho, las vacunas están fabricadas para proporcionar inmunidad sin los peligros de contraer la enfermedad de COVID-19.
aunque luego de colocarnos las dosis puede producirse efectos secundarios leves o moderados. En algunas personas normalmente no padecían de estos efectos secundarios. En otras padecían los efectos secundarios. En los efectos secundarios encontramos como dolor en el brazo, en el lugar de la inyección, la fiebre leve, la fatiga, los dolores de cabeza y dolores musculares. Para combatir estos efectos, podríamos ir descansando, tomando medicamentos para controlar el dolor y la fiebre y bebiendo mucha agua. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos sobre el distanciamiento social, el cual nos ayudó a frenar la propagación y reducir el riesgo del COVID-19. El distanciamiento social fue de suma importancia para todo, por lo cual tuvo unas pequeñas pautas. Uno de ellos fue que no podíamos saludar con el apretón de manos o brazos, como estábamos acostumbrados. Fue la primera pauta más difícil de controlar en las personas. Otra pauta fue mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas cuando estábamos comprando como cosas de primera necesidad. En los supermercados, en las tiendas. Y otra pauta, la más importante, fue evitar las reuniones con más de 6 personas, lo cual algunas personas, las poblaciones, no lo tomaban en serio y se tuvo que recurrir a los policías. Siguiente diapositiva, por favor. Como otra medida de prevención era el uso de mascarilla. Esta fue una de las medidas de prevención más usadas para evitar la propagación de este virus. El gobierno había ordenado salir de casa, entrar a lugares públicos, incluso el personal de salud que tenían que utilizarlas. Asimismo, si una persona portaba el COVID-19 y se topaba con una persona que tenía la mascarilla, la probabilidad de contagio era un 70%. También si una persona estaba con COVID-19 y tenía la mascarilla y se topaba con una persona que estaba sana, la probabilidad de contagio era un 5%. Y si las dos personas utilizaban mascarilla y uno de ellos estaba con COVID-19, la probabilidad de contagio era de 1.5%. Otra medida de prevención fueron los foros reducidos. El gobierno había ordenado que en cada lugar se reduzca el aforo de personas con el objetivo de evitar que el contagio de COVID-19 se siga propagando. Esto se aplicó en lugares como centros comerciales, restaurantes y lugares turísticos. Y la medida más importante fue el lavado de manos, que esto nos iba a ayudar a reducir y eliminar los microorganismos que se encontraban en nuestras manos con el propósito de evitar contagiarse, ya que en las manos viene a ser el principal portador de gérmenes. La población que debía realizar el lavado de manos cuando ingerían algún alimento, cuando volvían o salían de casa o cuando entraban a algún centro de recreación. Los antisépticos se aplican sobre la piel para eliminar o disminuir la flora transitoria de las manos. Entre ellos tenemos el alcohol en gel o el alcohol en spray. INACAL menciona que el alcohol ataca y destruye la cápside vírica que rodea algunos virus, entre los que se encuentran los coronavirus. Se trata de una proteína fundamental para la supervivencia y la multiplicación del virus. Para que un desinfectante de manos acabe con gran parte de virus, debe tener al menos un 60% de alcohol. Siguiente diapositiva. En el capítulo número 4, vamos a hablar sobre el cuidado de enfermería en pacientes con COVID-19. En el plan de cuidado, el plan de cuidado del tratamiento de un paciente con COVID-19, en el área de salud, los encargados del área de salud siempre estuvieron en movimiento tratando de que las personas se puedan
pueda mejorar al transcurso de los días. La vocación de cada personal de salud hizo que varias personas llegaran a un tratamiento adecuado y sin medir riesgos o temer a que este virus los lleve a la muerte, ya que muchas enfermeras, muchos médicos llegaron a contagiarse y morir. Entre el plan de cuidados de los pacientes con COVID-19 tenemos la oxigenoterapia. Esta se define como el aporte artificial de oxígeno en el aire inspirado. Su objetivo principal es la oxigenación tisular, que se consigue cuando la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial supera los 60 milímetros de mercurio, lo que corresponde aproximadamente con una saturación de hemoglobina al 90%. Existen dos sistemas para administrar oxígeno al paciente. Se puede realizar mediante dispositivos de bajo flujo, como cánulas nasales, máscaras simples y mascarillas con reservorio. Entre ellas tenemos las mascarillas con reservorio de reinhalación parcial y de no reinhalación. Y los sistemas de alto flujo, los más utilizados son las mascarillas de Venturi, pero también hay tienda facial, sistemas de nebulización continua a alto flujo. Siguiente diapositiva, por favor. Luego de realizar esta investigación bibliográfica, hemos llegado a la conclusión de que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, la cual se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan, provincia de Hubei, en diciembre del 2019, llegando a propagarse rápidamente por todo el mundo. Su transmisión ocurre a través de gotitas que se liberan cuando hablamos, estornudamos, tosemos o exhalamos. Por ello es necesario tomar en cuenta y realizar las medidas de prevención, ya que de esta forma vamos a protegernos tanto a nosotros, así como también a las personas que nos rodean. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos nuestras referencias bibliográficas. Gracias.